tiene que hacer un país de 150.000 habitantes para llegar al mundial más grande de la historia? La respuesta no es un equipo de estrellas ni un presupuesto millonario. A veces basta con un empate agónico, un portero de 40 años que se hace viral y un defensor reclutado por un mensaje en LinkedIn. El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones, y con ese cupo extra llegaron 5 países que nunca antes habían pisado una Copa del Mundo. Algunos esperaron 3 décadas, otros ni siquiera existían como nación cuando se jugó el primer Mundial. Todos comparten algo: su historia fuera de la cancha vale más que cualquier resultado adentro. 5 debutantes, 5 formas distintas de romper la barrera, y la número 1 hizo algo que nadie en su sano juicio habría predicho. El número 5, Chequia, la nación que esperó 30 años para escribir su propio nombre. Chequia existe como país independiente desde 1993, cuando Checoslovaquia se dividió en dos. La selección checoslovaca había jugado 8 mundiales y fue subcampeona del mundo en 1962. Pero esa historia pertenecía a otro país, a otra bandera, a otro nombre. Los checos heredaron una tradición futbolística de peso: Nedved, Čech, jugadores que marcaron época en Europa. Lo que no heredaron fue el boleto que venía con esa tradición. Durante 33 años compitieron como República Checa sin lograr clasificar a una sola fase final del Mundial. Llegaron cerca en varias eliminatorias, siempre cayendo en el último escalón, siempre con la sensación de que la herencia pesaba más que la realidad. Para 2026, Chequia selló su pase con una campaña sólida y sin sobresaltos, donde acumuló 21 puntos, 6 victorias, 3 empates y una sola derrota. No fue vistosa, fue eficiente, metódica, casi aburrida. Pero después de 3 décadas cayendo en la última instancia, el aburrimiento sabe a gloria. Los checos debutan con el peso de una historia que no es suya y la urgencia de escribir una que sí lo sea. Y mientras ellos celebraban el fin de una espera de 3 décadas, otro debutante cargaba 34 años de frustración con bastante más drama. El número 4, Jordania, el debutante que sufrió cada eliminatoria como si fuera un castigo. La historia de Jordania en clasificatorias mundialistas es una colección de fracasos que parecen guión de tragedia. En 2006 quedaron eliminados frente a Bahrein por la regla del gol de visitante. Y aquí viene lo surreal. Se repitió el primer partido por un error arbitral, jugaron de nuevo, y la regla del gol visitante los enterró de todas formas. Perder 2 veces por la misma regla en la misma eliminatoria. En 2014 cayeron por penales 9-8 ante Uzbekistán, en un repechaje que todavía duele en Amán. Cada ciclo terminaba igual, con la sensación de que el Mundial era un privilegio reservado para otros. En 2026 todo cambió. Los dirigidos por el técnico marroquí Amuta completaron una brillante fase de clasificación en Asia, asegurando el segundo lugar del Grupo B con una victoria 3-0 como visitantes ante Omán. Por primera vez en su historia, Jordania iba a un mundial. La ironía no pasa desapercibida. Uzbekistán, el rival que los eliminó en aquel repechaje de penales, también debuta esta vez. Los dos comparten la misma edición, la misma primera vez, pero no la misma historia de dolor. Y si creías que Jordania había sufrido lo indecible, espera a conocer al país que esperó 34 años enteros para romper su maldición. El número 3, Uzbekistán, el primero de Asia Central y el final de 34 años de fantasmas. Uzbekistán es la ex república soviética de 38 millones de habitantes, donde el fútbol es una religión que siempre los abandonaba en el altar. Desde 1992, cada eliminatoria terminaba igual. Cerca, pero no suficiente. Fallaban en la última instancia una y otra vez, y cada vez golpeaba más fuerte a un país que sentía que merecía estar ahí. Como recordó el hincha Makhmudov, todo Uzbekistán estuvo esperando el Mundial durante 34 años. Siempre fallábamos en la última instancia y eso golpeaba muy fuerte a todo el país. La clasificación llegó de forma casi anticlimática.
Terminaron invictos la segunda ronda y sellaron el pase con un empate 0-0 ante Emiratos Árabes Unidos, con una fecha de anticipación. No hubo drama final, solo alivio puro después de 3 décadas de dolor. Ahora los dirige Fabio Cannavaro, capitán de Italia, campeón del mundo en 2006 y ganador del Balón de Oro. Su jugador más conocido es Abdulkadir Kusanov, del Manchester City, pero hay nombres listos para sorprender. Oston Urunov con su dribbling y Abbas Faizulaev, elegido jugador juvenil del año de la AFC. Uzbekistán deja atrás los fantasmas, pero su historia de sufrimiento palidece frente a un país que no llega ni a los 200.000 habitantes. El número 2. Curazao, la isla de 156.000 almas, donde se come iguana y se hablan 6 idiomas. Curazao es el país más pequeño en clasificar a un mundial en toda la historia. 156.000 habitantes, menos que un barrio de cualquier capital sudamericana. Hasta 2010 era solo una parte de las Antillas neerlandesas, sin selección propia, sin identidad futbolística independiente. Desde entonces, construyó un equipo con jugadores nacidos en Países Bajos que eligieron representar la isla de sus ancestros. La clasificación fue puro sufrimiento. Viajaron a Jamaica en la última jornada necesitando al menos un empate para sellar el pase. Como contó Brenton Valentien, el fanático conocido como Captain Blueface: "Se me paró el corazón cuando les dieron un penal sobre el final, pero el VAR lo anuló. Esa sensación no se olvida". La isla habla 5 o 6 idiomas: papiamento, neerlandés, inglés, español, portugués y francés. Comen cabra, iguana y sopa de quimbombó. Beben Blue Curaçao de la destilería local Landhuis Chobolobo. Normalmente, durante los mundiales, la isla apoya a Brasil desde los tiempos de Pelé, pero ahora tienen a quien alentar en carne propia. La dirigió durante la clasificación Dick Advocaat, legendario entrenador neerlandés de 78 años que habría sido el técnico más veterano en un mundial, pero dejó el cargo por motivos familiares. Curazao debutará en el Grupo E contra Alemania, Ecuador y Costa de Marfil. Pase lo que pase, será una fiesta. Pero la historia más increíble de todas pertenece a un país que ni siquiera tenía selección hace 15 años y que terminó empatando con 2 campeones del mundo. El número 1, Cabo Verde, el gigante que nació de un mensaje en LinkedIn. Cabo Verde tiene 525.000 habitantes repartidos en 10 islas volcánicas frente a la costa de Senegal. Es el tercer país con menos población en clasificar a un mundial, solo por detrás de Islandia en 2018 y del propio Curazao. Pero lo que pasó en la cancha la convirtió en leyenda. El sorteo los mandó al Grupo H junto a España y Uruguay, 2 campeones del mundo. Parecía una sentencia. El debut ante España presagiaba un marcador trágico. Los nervios del estreno absoluto contra uno de los máximos candidatos del torneo. Y sin embargo, Cabo Verde resistió 100 minutos de asedio sin conceder un solo gol. El orden táctico y las manos salvadoras de Bociña, un portero de 40 años convertido en héroe viral, le dieron el primer punto en la historia del país en un mundial. España recurrió a Lamine Yamal y Nico Williams, que volvían de lesiones. Nada cambió. El marcador quedó en 0. Entonces llegó Uruguay, otro campeón del mundo con problemas propios. Bubista, el entrenador que construyó este equipo durante 15 años apelando a la diáspora en Francia y Portugal, repitió el esquema pero paró a sus jugadores 10 metros más adelante. Cuando olió sangre, lastimó. Kevin Lenini Pico marcó de tiro libre el primer gol de Cabo Verde en la historia de los mundiales. Después llegó el 2-2 tras un robo sobre la defensa uruguaya. En ambos goles hubo errores garrafales de Uruguay, pero en ambos hubo también un equipo que se animó a aprovecharlos. Jugadores que no conocían la liga local, otros que apenas sabían de su herencia caboverdiana y, según CNN, uno reclutado por LinkedIn. Como contó el defensor Roberto Pico López, el día del partido trataba de guardar energía, pero tenía un nudo en el estómago de los nervios. En el vestuario sonaban canciones de Funaná y compartían cachupa, un guiso de porotos y maíz. El gobierno declaró feriado nacional. Cabo Verde empató con 2 campeones del mundo en sus primeros 2 partidos. Con menos habitantes que un barrio europeo, un portero de 40 años y un defensor encontrado en LinkedIn. No todos los héroes usan capa.
Algunos usan apenas un par de botines y mucho corazón.